estamos con María Fernanda Rojas, precandidata a la alcaldía de Bogotá por el partido Alianza Verde. Pues queremos iniciar como con esas preguntas, hablando un poco de los temas que más le preocupan a la ciudadanía, y pues uno de esos no cabe duda de que es la seguridad, ¿sí? Entonces, comencemos hablando un poco de cómo reducir los índices de hurtos, que es como esa cifra que más le preocupa a la ciudadanía en temas de seguridad. Yo creo que enfrentar los grandes desafíos de la seguridad en Bogotá no es posible mientras la policía viva recargada de resolver un montón de conflictividades que las podrían resolver otros agentes también, digamos, del Estado, preparados, formados para poder atenderlas. Entonces yo creo que eso es lo primero, hay que descargar a la policía de esas tareas. ¿Cómo la descargamos? Aquí tenemos una experiencia en la ciudad de unos gestores de convivencia, de gente que se ha formado en derechos humanos, la mayoría de ellos y de ellas, como ustedes, gente muy joven, que está muy conectada con la ciudad, que sabe tratar al público, que sabe manejar conflictos. Entonces yo creo que muchas de esas tareas tienen que estar en manos de ese tipo de personas, que la policía se libere de eso y salga a las calles a enfrentar la criminalidad. Otra cosa que hay que hacer, y muy pronto, es que ese número 123 de emergencias también deje de ser una carga para la policía, comenzando que creo que hay que explorar que esas llamadas las pueda atender un personal especializado, porque allí tenemos también policías sentadas, recibiendo esa información, y eso lo podría hacer otro tipo de personas que no tengan que pasar por digamos, el rigor de hacer la carrera de formarse como policía. Y estos policías también ir a las calles a atender la criminalidad. Pero además en ese número de emergencias tiene que haber una capacidad de respuesta de otras entidades, de la Secretaría de la Mujer, cuando haya de por medio algún tema de violencia basada en género. Y de otras, si hay un problema de basuras en medio de esa denuncia, de esa llamada, pues hay que poder contactar a la entidad responsable de hacer que el operador de aseo vaya y resuelva. Así vamos liberando policías para las otras tareas. Necesitamos, que es una de las propuestas que quiero hacer en concreto, y es los instrumentos que hoy tenemos, hay que conectarlos, hay que poderlos utilizar más. También hay que poder tener colaboración con las cámaras de videovigilancia privadas. Fíjense que muchas veces, para poder entregar una prueba concreta, un elemento material probatorio que permita no solo la captura, sino después la judicialización y el castigo a ese delincuente, ¿sí? Y además que se puedan presentar casos criminales más complejos, es decir, aquí no solo hubo un hurto agravado, ¿sí? Un atraco, sino que hubo un concierto para delinquir, etcétera, y que, digamos, se puedan armar unos casos y tener unas, digamos, consecuencias para esas acciones, pues deberíamos podernos conectar con las cámaras que no son del distrito, para poder tener esa posibilidad, para tener esa mayor capacidad probatoria en esos procesos. Ahí quiero añadir una pregunta, y es también, ¿qué pasa con el hacinamiento en la SURI, no? Porque usted habla de, bueno, más pruebas, más capturas, también tener una capacidad de inteligencia, pero el problema del hacinamiento es real, incluso en algunas ocasiones es del 300%. ¿Qué está pasando? Y qué está pasando también con esa justicia restaurativa, ¿no? Que es el objetivo también de no solamente pues llevar a las cárceles. ¿Cuál es su propuesta en estos temas de hacinamiento en las URIs? Las cárceles tienen que ser espacios para varias cosas, que por supuesto, que la gente pague las consecuencias de romper el pacto social, de romper el acuerdo social que nos permite vivir en sociedad. Ese es digamos, el castigo que recibe por eso, pero también para que a través de ese tiempo que pasa allí, se pueda, lo que se llama, resocializar, reinsertar nuevamente en la sociedad. No queremos cárceles donde la gente salga más entrenada para el crimen que cuando entró. O sea, si entraron con pregrado en crimen, salen con doctorado. No puede ser, ¿sí? Y en eso Bogotá ha sido la única ciudad que ha avanzado, digamos, de manera importante en esa meta, porque tenemos una cárcel distrital que es ejemplar.
¿sí? Ahí podría uno hacer una propuesta de ampliar esa infraestructura. Bueno, el distrito de hecho lo ha hecho la ampliación de URIs. O sea, aparte de que es la única ciudad que puede mostrar una cárcel que está cumpliendo los objetivos, que da una vida digna a quienes están ahí, pero que también da unas oportunidades para que esas personas privadas de la libertad, cuando salgan, puedan puedan volver a la sociedad, puedan reconstruir los lazos sociales, dejen de optar por el crimen y se decidan por otro proyecto de vida. Pero aparte de eso, Bogotá ha invertido en URIs y en ese tipo de infraestructura. Uno podría decir que con ese ejemplo y entendiendo la diferencia de la cárcel distrital con otras instituciones que tiene el país, digamos, podría pensarse en construir nueva infraestructura. La propuesta nacional de reforma a la justicia me parece que no ha medido suficientemente el efecto que tendría algunas medidas, ¿sí? Que en principio creo que está bueno el principio de no repletar las cárceles de ciertos comportamientos que no lo ameritan, ¿sí? Aunque nuestra legislación contempla eso, hay delitos, digamos, que no son significativos. Por ejemplo, eso que oye uno por las noticias, que meten a una persona no sé cuántos años porque se robó un cubo de caldo, digamos, es absurdo, ¿sí? en una sociedad. Pero digamos, ahí yo creo que hay que encontrar un punto intermedio para que, sobre todo la gente no reincidente, pueda tener, digamos, unas opciones de resarcir con trabajo social, como ocurre en muchos países. Si luego reincide y pues se le aplica una sanción muy grande, y si tiene otra reincidencia, pues te vas para la cárcel. Lo último que creo que hay que hacer es formar ciudadanía, hacer procesos de pedagogía para resolución de conflictos. Hay que darle mucha fuerza a las casas de justicia, hay que darle mucha fuerza a todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esta es una sociedad que tiene que aprender a dialogar. Claramente Bogotá siempre aparece dentro del ranking de ciudades con más tráfico del continente, de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podemos solucionar, digamos, este tema de la movilidad en Bogotá, sobre todo en horas pico, que también se está extendiendo a otras horas? Pico y placa los fines de semana, ha sonado por ahí la propuesta, ya se hizo el cambio a pico y placa pues durante toda la jornada como central. ¿Qué medidas podemos implementar? Porque pues evidentemente sigue siendo un problema el tema del tráfico en las horas pico en Bogotá. Conmigo la ciudad tendrá el compromiso de que yo haré ese plan que nos lleve a la modernidad en el transporte en la ciudad, pero eso se va a tomar un tiempo. Mientras tanto, en el día a día ocurre lo que tú dices, Valeria, y es el trancón, el desespero, la gente se le va la vida en ese espacio. Entonces, hemos pensado, discutido, y estos son ideas para poner en conversación con cientos de miles de personas en la ciudad. Uno, yo me comprometo al primer año a hacer 100 intervenciones puntuales, lo que los expertos llaman la acupuntura urbana. Es decir, cosas que tú puedes hacer muy rápido, por ejemplo, donde hay un separador, pero si pudiera haber la manera de que la gente hiciera unos retornos en ambos sentidos, pero como está el separador no se puede, ¿sí? Entonces podemos abrir el separador y adecuar esos espacios, hacer adecuaciones geométricas, vías donde, por ejemplo, por el mal diseño vial o porque ese diseño vial se quedó chiquito para las necesidades de hoy, entonces hoy se genera como un embudo. Esas cosas las podemos hacer. Nosotros tenemos identificados ya una buena parte, pero me puedo comprometer a hacer 100 intervenciones viales en el primer año. Solo en el primer año, que nos van a permitir hacer esos desembotellamientos, liberar esos embudos que tiene la ciudad. Yo alguna vez comencé ese ejercicio hace unos años siendo directora del IDU, pero después, digamos, no, yo me fui y eso no se continuó, pero es algo que sé que lo podemos hacer. Dos, vamos a generar un grupo, una brigada, un equipo, un grupo de apoyo que monitoree las velocidades en las vías principales.
Nosotros tenemos velocidades máximas y eso por supuesto hay que respetarlas para proteger la vida, y es una cosa importante. Pero también deberíamos tener velocidades mínimas. Vamos a tener ese grupo que esté monitoreando las velocidades mínimas. Donde bajemos a ese nivel, donde bajemos a menos de 10, 15 kilómetros, estamos precisando la cifra, vamos a enviar esa brigada y a desenredar ese nudo que se armó allí, que muchas veces es por mal parqueados. Muchas veces es porque al contratista de obra le dio por hacer un cierre a las 5 de la tarde, ¿sí? Cuando lo debería o lo podría hacer a las 7, a las 8, 9, 10, 11 de la noche o en la madrugada. Esa brigada va a revisar que pronto hay un varado y entonces nadie llegó a hacer el croquis rápido, entonces hay que poner la tecnología al servicio de que eso se haga rápido, etc. Por dicho, esa brigada va a ir a deshacer trancones. Precandidata, preguntas acá rápidas, vamos con 4. ¿Pico y placa los fines de semana, sí o no? No. Listo. ¿Pico y placa para motos? Digamos, hay que evaluar ese tipo de medidas. Yo en el tema de motos me concentraría en la seguridad vial. La gente está muriendo por los siniestros viales en las motocicletas. ¿Y sabes quién muere más? Las mujeres acompañantes. Ahí hay que trabajar. Entonces, lo que nos lleve a proteger la vida, pues lo tomaremos. Pero aquí lo principal es que la gente no se muera porque va en una moto. ¿Restricción al parrillero? No, nunca he estado de acuerdo, me parece inefectivo. ¿Va a subir el pasaje de Transmilenio? No, de hecho, mi compromiso es renegociar los contratos, algo que no se ha hecho. Cuando se hizo, lo hizo Peñalosa, pero le mejoró las condiciones a los operadores del SITP. No lo que había que hacer, que era mejorar las condiciones para los usuarios y para la ciudad. Yo me comprometo a renegociar los contratos, me comprometo a la tarifa diferencial. No puede ser que en esta ciudad los estudiantes tengan una tarifa plena del transporte público. Vamos a trabajar por eso. Y hacia futuro me comprometo a que podemos llegar a tarifa cero. Tenemos un equipo trabajando en los cálculos sobre eso. Sin embargo, creo que es una etapa posterior, pero hay que renegociar para que la ciudad no siga aumentando ese hueco, para que tengamos un mejor servicio para la ciudadanía y para que aprovechemos las eficiencias que puede haber si nosotros sabemos los costos reales. El tema de movilidad y leyendo un poco el perfil de la candidata, está ese tema de que, bueno, van a quedar obras contratadas, el metro se va a seguir haciendo, se supone, y vamos a estar de cierta forma ya con contratación del corredor verde según la administración actual para este año para comenzar las obras. ¿Cómo hacerle frente a esa Bogotá de ahora que le va a tocar de pronto cuando usted sea alcaldesa, sabiendo que van a haber pues un montón de obras en la ciudad, incluyendo pues la primera línea del metro, el corredor verde, etcétera? Yo haré unos ajustes. Creo que no es viable tener obras del metro y de la séptima en simultáneo. Yo no creo que haya un plan de manejo de tráfico que aguante eso. Vamos a hablar de 3 cosas que me gustan del corredor verde y hay una que no me gusta, que yo sé que es sensible, pero tengo que decir, mi compromiso es a decir lo que pienso y proponer lo que creo que urbanísticamente y socialmente le sirve más a la ciudad. Me gusta que en esa concepción de regionalidad, de relación con la región, tiene la ampliación de la séptima entre la 183 y la 200. A mí eso me gusta, esa obra no se puede aplazar, no la podemos dejar para dentro de 10 años, hay que hacerla ya. Y ese proyecto la incluye, chuleado, hay que hacerla. 2, me gusta que el proyecto ni afectó el patrimonio, el patrimonio arquitectónico que tiene esta zona, sobre todo digamos esta primera parte de la séptima, a diferencia del proyecto de Peñalosa anterior, y me gusta que armoniza el proyecto con el perfil de los cerros orientales, o sea, entiende que ahí hay una región al lado, que hay un patrimonio ambiental, ecológico como los cerros. Me gusta que prioriza el espacio peatonal, porque eso surgió de una consulta ciudadana, y yo creo que esos instrumentos hay que seguir usándolos y mejorándolos. Y me gusta que hay unas intersecciones que mejoran, ¿sí? La 127, la 134, la 92, que mejoran
digamos, unos embudos, unos tapones de tráfico que ha tenido Bogotá. Eso dejaría. ¿Qué cambiaría? El modo de transporte. Donde creo que se cometió un error es escoger el modo de transporte. Escoger un BRT pesado en la séptima es escoger un modo de transporte que no cabe en la séptima. Si en mis manos está, yo pondría, obviamente hay que hacer los estudios técnicos, las actualizaciones, pero estoy totalmente segura que si hay un corredor vial en Bogotá donde puede haber un tranvía por las especificaciones técnicas, es justamente la séptima, que tiene unas ventajas y le evita a la gente ese susto de la desvalorización, ¿cierto? Y el impacto urbanístico es absolutamente distinto y creo que ayuda a preservar una naturaleza, digamos, tan entrañable como la que tiene una vía como la séptima. ¿Continuar con el método elevado o cambiar la contratación para que sea soterrado? A mí esta discusión, y de hecho voy a hacer un ejercicio de los dilemas en Bogotá, porque eso se volvieron como casi peleas de honor, ¿no? Elevado, subterráneo, una cosa o la otra. Yo lo que creo es que la alcaldesa y el presidente, así como cada quien hace un retiro, que se van a Paipa, que se van a otros lugares y piensan y reflexionan, deberían irse ellos dos con sus equipos, encerrarse en un retiro espiritual, se van el viernes y el lunes llegan y nos cuentan qué van a hacer, ¿sí? Porque es que esto ya nos está generando, es una polarización, una conflictividad, y nosotros a estas alturas, miren, los contratistas actuales no han entregado los estudios que tenían que entregar. Sin embargo, yo tengo dos propuestas alternativas, porque yo lo que quiero es ser un puente que ayude a que Bogotá construya. Necesitamos a la nación para los grandes proyectos de infraestructura. Conozco al presidente, trabajé con él, saqué adelante unos desafíos de ciudad que en ese momento eran los más vulnerables para Bogotá y fue donde no tuvimos problemas, pudimos hacer gestión y entregamos resultados. Conozco su estilo de trabajar y yo creo que eso ayudaría mucho a que fluyeran estos proyectos. Yo presenté dos propuestas para el tema del metro, que intentan acercar, o sea, ni un extremo ni el otro, y es una, que la intervención subterránea no sea desde el punto que propone el presidente, que lo hace más complejo, más largo, más costoso, sino desde la calle 24 en adelante. Porque el espacio que hay en la 24 lo permite, porque allí podría entrar la tuneladora, porque digamos, podría facilitar toda la logística de eso. Y la otra propuesta es que esa primera línea llegara solo hasta la calle 24 y que la segunda línea, que viene de Suba en Cativá y que llega a la 72, continúe, no pare ahí, sino que continúe hasta la 24 subterránea. Digamos, ahí se puede resolver un poco el problema del mayor impacto que es aquí en la Caracas, el mayor impacto urbanístico, y se puede hacer un rediseño de un metro que tenga lógica de metro, ¿sí? Porque es que el gran problema del elevado es, uno, el impacto urbanístico, y dos, que tiene lógica de Transmilenio, no de metro. ¿Qué medidas concisas también para fomentar el empleo en la ciudad? Aquí ha habido unos avances que a mí me gustan. Por ejemplo, hay unos estímulos locales para aquellos emprendedores que están arrancando, pero que ya, digamos, tienen unas actividades, una comercialización, etcétera, y son unos estímulos entre 1 y 3 millones de pesos. Yo eso lo multiplicaría. Creo que es una inversión de un costo bajo, razonable, pero que a una persona que tiene un emprendimiento y está arrancando y ve que tiene posibilidad, le ayuda a pasar esa curva que es la más difícil, ¿no? De los primeros meses. Hay que multiplicar algo que a mí también me encanta y que ha sido muy exitoso, que es Mujeres Reverdecen. Un montón de mujeres en esta ciudad cuidando las zonas verdes, sembrando árboles, haciendo que esta ciudad florezca y pues teniendo oportunidades laborales. La ciudad necesita, por supuesto, tener unos proyectos a escala distrital, pero tenemos que aprender a reconocer unos esfuerzos a escala local, a escala más barrial, donde la gente tiene emprendimientos, hace eventos, tiene iniciativas, y eso debe fortalecerse.
¿usted se compromete a proteger los humedales? Yo buscaré cambiar por completo la visión de concreto, de intervenciones duras, desde la perspectiva de la ingeniería de obra que ha tenido el acueducto sobre los humedales de Bogotá. Yo creo que al acueducto hay que darle un vuelco. El acueducto no puede ser solo una entidad que cuide las finanzas, que hay que hacerlo, por supuesto, esa es la joya de la corona de Bogotá. Ahí hay que garantizar probidad y hay que garantizar que nada de ese, digamos, tesoro financiero se pierda para Bogotá, pero ese tesoro financiero tiene sentido si la empresa del acueducto se vuelve la empresa del agua de Bogotá e incluso de la región, ¿sí? No es para que tengamos un servicio solamente que es esencial y para que tengamos un esquema financiero, es para que protejamos el recurso del que vive el acueducto, que es el agua. Entonces tiene que cuidar los cuerpos de agua y entre ellos pues los humedales, y hay que darle un vuelco total a la concepción que desde allí ha habido. Allá ha habido una preferencia por hacer una estructura de concreto innecesaria, impertinente, costosa, y no de cuidar el agua, que es el componente central de un humedal, no de cuidar el ciclo ecológico, que es fundamental en un humedal, no de cuidar que la biodiversidad de ahí esté protegida, porque esa visión termina matando a los animalitos y a la biodiversidad que está allí. Hablemos un poco de la educación y cómo subsanar el déficit de cupos en los colegios y también la falta de acceso y la calidad educativa en la ciudad. ¿Qué medidas puntuales también para solucionar esos problemas? Pues digamos que yo creo que hay avances y habría que hacer el balance final cuando esta administración entregue. Entiendo yo que la meta es 35 colegios que dejaría entregados, entre colegios nuevos en lote nuevo y restituciones, o sea, uno que ya existía y que allí se construye la construcción es nueva, pero el lote era existente. Y entiendo van a dejar diseñados y algunos contratados unos 35 más, o sea, eso es una meta, digamos, muy, muy importante y con mucho impacto. Entonces habría que hacer un corte, un balance de cómo queda este tema de los cupos y demás. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que la gente pueda tener cupo en el colegio, en la institución más cercana a su sitio de vivienda, ese tipo de cosas. Hemos notado que ha tenido mucha demanda, a nosotros nos llega mucho ese tipo de peticiones, entonces hay que trabajar en eso. Y hay que hacer un reconocimiento del tema de la educación universitaria, esto de jóvenes a la U, todos estos jóvenes que han podido estudiar su carrera universitaria, pero además con un sello de este programa, y es que se invierte en universidad pública. La mayoría de ellos estudian en universidad pública, entonces eso le ha servido a las universidades públicas para su financiación. Y un hito que me parece clave para todo el occidente de Bogotá, para toda la ciudad, es que arrancó la Universidad Pública de Kennedy. Hace poco el Consejo aprobó esta implementación, ¿no?, de la despenalización, que es un gran logro y es la primera ciudad en que va a empezar a implementar todo el tema de la despenalización. Pero hay algo que destaco, y es que la directora de Jacaranda señaló que hay un problema muy grande de desinformación. Las mujeres y personas diversas que puedan acceder a un aborto no tienen conocimiento de que pueden acceder ya distinto a las 3 causales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué acciones emprender frente a esta desinformación que también está pasando? Porque ya tenemos esta despenalización, pero falta mucho más, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es su estrategia? El punto de partida mío para esto es que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que estar en una agenda de primer nivel. Yo, digamos, tengo una trayectoria que tiene un compromiso con ese tema. Entonces, pues digamos que, por supuesto, haríamos el cumplimiento de esas medidas que desde el mismo Consejo se aprobó, y haríamos, digamos, como con la Secretaría de la Mujer,
que pudiera hacerse una evaluación transversal de que ese acceso, los servicios efectivos, la atención de calidad, ¿sí? Que las instituciones prestadoras de salud comiencen a capacitar, eso también es muy importante hacer ese acompañamiento, comiencen a capacitar al personal desde quien atiende por primera vez a la mujer que golpea la puerta de una IPS, ¿cierto? Un centro de servicios de salud. Sería un trabajo que haríamos en cumplimiento de una sentencia y en cumplimiento de un acuerdo de ciudad. Una de las grandes preocupaciones de las mujeres bogotanas y es el tema del acoso en sistemas de transporte público. Tenemos el caso de Hillary, que pues seguramente estamos llenas de un poco de noticias de casos de acoso en Transmilenio. Sonó la propuesta del vagón diferenciado para mujeres, pero pues también es polémico. ¿Qué medidas se podría implementar para reducir eso? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Comando Púrpura, que está haciendo un ejercicio interesante, pero ¿como qué medidas podemos hablar en torno a esa problemática importante? Nosotros deberíamos tener URIs móviles en donde haya mucho movimiento en el transporte público, cuando haya eventos masivos en la ciudad, por ejemplo, un gran concierto en el Simón Bolívar, ese tipo de cosas, cuando haya, digamos, como temporadas de rumbas en ciertos sectores de la ciudad, para que las mujeres tengan acceso a la denuncia rápida, fácil, y que esos sitios tengan personal preparado y capacitado para recibirla, entenderla y acoger a la mujer, por supuesto en coordinación con la Secretaría de la Mujer. Yo, digamos, creo que hay que tomar medidas de ese nivel, porque lo que es inadmisible es que el transporte público sea sinónimo de la casa del terror para las mujeres, ¿sí? O sea, eso no puede seguir pasando más y eso es parte de ese sueño compartido de ciudad, que eso lo cambiemos. Lo del vagón púrpura hay que evaluarlo. Yo creo que hay experiencias. Yo lo veo funcionar en México, por ejemplo, es absolutamente natural. Aquí le hicieron mucho, algunos les salió salpullido cuando salió el vagón púrpura, que les parecía un poco extraño y demás. En otras ciudades funciona y ayuda, ¿sí? Claro, no para todas, no para todos los casos, pero puede ayudar. No me cierro a rescatar algunas de esas medidas siempre y cuando pueda encontrar el mecanismo de que funcione, ¿sí? De que, digamos, eso no se le pierda el sentido, que nadie se lo tome en serio, que se meta a todo el mundo, que no lo respeten, etc. O sea, sin embargo, yo creo que lo que hay que, digamos, hay que construir un proyecto de ciudad que nos ayude a avanzar en las taras que tenemos, por ejemplo, sobre abusos y violencias contra las mujeres. Lo que tenemos como sociedad, como esos atavismos, ese tema del machismo. En ese proyecto, en ese sueño compartido, uno de los grandes desafíos es cómo vamos desenmascarando y derribando esas prácticas machistas que tenemos. ¿Usted cómo va a manejar las protestas sociales? Oh, yo ahí tengo un lío, que a mí no me gusta el SMAT. Yo tengo que ser franca y si yo dijera lo contrario, pues no me da nada. Mejor dicho, nadie me lo creería, ¿sí? Yo me sueño con que esta ciudad y este país pueda tener otras formas de dialogar y de enfrentar y resolver los conflictos. Pero sí creo que hay que hacer un diálogo, digamos, sincero, profundo. Hay que hacer esa reforma de la policía. Pero mi experiencia es que cuando llega el SMAT, en lugar de que las cosas se controlen, se salen de control. Yo he estado en medio de protestas, a mí me han echado aturdidoras, a mí, digamos, he estado en medio de situaciones donde he sido víctima del SMAT y yo veo que, digamos, ahí ya se rompió cualquier comunicación y yo creo que no debe el Estado llegar a eso cuando estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que están expresándose, que están manifestándose, etcétera. Digamos, hay que hacer ese diálogo y encontrar otros caminos, otros mecanismos, una forma que no nos lleve a confrontar a un colombiano, a una colombiana con otro. Me parece que por ahí no es.